Es relativamente común, hermanos, que cuando llegamos a conocer al Señor, o como diría el apóstol Pablo, cuando somos conocidos de Él, y llegamos a iglesias bíblicas, solemos pensar que hemos llegado al hogar de plenitud. Solemos sentir que hemos llegado al hogar de la perfección. Y en ese regocijo pensamos que los acontecimientos moralmente cuestionables y lamentables de los lugares de donde el Señor nos sacó y esos terribles deslices y desvíos que vimos en aquellos lugares de donde el Señor nos sacó han quedado atrás. Y eso es algo relativamente común y natural. Venimos a la iglesia y vemos, después de haber estado un buen tiempo en ciertos lugares viendo la maldad y el pecado florecer y viéndonos a nosotros mismos también, luego que venimos a la iglesia tendemos a pensar que ahora ya estamos a salvo de todas estas cosas. Pero ciertamente, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos y no debemos ser inocentes, sino debemos ser conscientes de que estamos en tiempos peligrosos y que la iglesia de Cristo, aún las iglesias bíblicas y sanas, no están exentas de ser atacadas por el diablo, por el pecado y la concupiscencia. Debemos no solo ser conscientes de ello, sino aún más estar alerta en el cuidado de nosotros mismos y del compañero de milicia que Dios ha puesto a nuestro lado. Pues, hermanos, las iglesias bíblicas también tendrán dificultades y aflicciones, pero, hermanos, no solo eso, sino que nosotros nos vamos dando cuenta que debemos tener cuidado de nosotros mismos para que no seamos nosotros mismos los causantes de estas circunstancias cuestionables, de estos acontecimientos moralmente cuestionables, de estos deslices o desvíos, sino que también estemos alerta que el compañero de milicia que Dios ha puesto a nuestro lado tampoco caiga en estas cosas. Y cuando decimos el compañero de milicia, estamos hablando del hermano o de la hermana que Dios puso allí en nuestra iglesia local como parte de nuestro cuerpo, el cuerpo del cual nosotros somos uno en Cristo. Así no debemos angustiarnos, pues, como los que no tienen esperanza, cuando veamos que en la misma iglesia salen personajes que deshonren pues al Señor. Nosotros debemos estar alerta en todo momento, alerta de nosotros mismos y alerta también de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de milicia que Dios ha puesto en nuestra unidad de combate. Y uno de los compañeros de milicia por los que debe permanecer usted en constante oración a causa de su labor en la iglesia es el pastor. Pues entre los innumerables pecados a los que su labor le tienta está la fama. Sí, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el enemigo tratará siempre de atacar con mayor fuerza y odio al pastor y tratará de hacerle caer de formas más variadas, fuertes y sutiles que a los del resto de la congregación. Y entre los innumerables pecados a los que su labor le tienta está también la fama. Pues ni siquiera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo estuvo exento de tal tentación. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo exento de ser tentado por la fama.
Oh, claro que sí. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 y 16. Continuando con nuestra exposición sobre aquellos sucesos importantes de Cristo, el Mesías Salvador, veamos ahora Cristo y los reflectores. Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16 nos dice. Bueno, leamos el 14 para que recordemos que la ocasión anterior vimos acerca del leproso, ¿se acuerdan? Y dice el 14, y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Dice el 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hasta allí, hermanos. Luego de que el respaldo divino al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo se hiciera manifiesto, esto, como acabamos de leer, atrajo una multitud muy diversa al Salvador. Algunos buscando el Evangelio y la verdad, como lo hicieron los discípulos, pero otros buscando los beneficios terrenales de su ministerio. Noten las palabras que usa Lucas al final del verso 15. Y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Sí, unos iban a escucharlo, unos eran atraídos por la palabra, esa palabra de autoridad con la que hablaba, pero también había otros que no iban tanto a oír la palabra, sino porque alguien les dijo que ese rabí sanaba. Ahora, debemos notar entonces cómo con frecuencia nuestro Señor solicitaba a aquellos a quienes había sanado no decir a nadie sobre Él, como en el caso que acabamos de leer de este leproso. El Señor le dice que no le diga a nadie. Dice, le mandó que no lo dijese a nadie. Esto es, que no fuese pregonando por todas partes que el Señor Jesucristo tenía poder para sanar y que Él sanaba. Pero nos dice Marcos, cuando nos narra esta situación, que este hombre no hizo así, sino que al contrario fue y habló a otros, pero Lucas no nos dice esto. Pero vemos también que en otras situaciones en las que el Señor mandó a aquellos a quienes sanó no decir a nadie, estos lo hacían a pesar de eso. Cuando mandaba también a los demonios no decir nada, ellos decían, yo conozco quién eres. Así, hermanos, nuestro Señor ciertamente no estaba buscando promoción, no estaba buscando dar a conocer su ministerio, no estaba buscando que la gente lo conociera y que a causa de los milagros o de la fama que adquiría con respecto a los milagros que eran lo que a mucha gente impresionaba, entonces la gente comenzara a seguirlo. ¿Por qué? Porque la motivación que llevaba a estas personas hacia el Señor ya no era entonces la palabra, ya no era el mensaje del Evangelio, sino era más bien los milagros, lo que podían obtener de Dios. Y esto es algo bien común en nuestros días, ¿no? ¿Cuántas personas van a esas iglesias pentecostales o carismáticas a recibir sus milagros, a que Dios les sane aquí, les sane allá, les ayude en esto, les ayude en lo otro, a recibir un beneficio terrenal y material? Y nuestro Señor Jesucristo con frecuencia pedía que no se hiciese saber. Muy probablemente lo hacía para evitar estas motivaciones inadecuadas para buscarle. Y esto
E incluso el resultado de que se le hiciera conocer, hermanos, de esta forma, hacía que nuestro Señor incluso huyese de ese tipo de fama. Es decir, cuando se esparcía esa fama, mira, ya está uno que hace milagros, y no, mira, ve y oye el Evangelio, ve y escucha lo que dice. Hermanos, hacía que mucha gente fuera a buscar al Señor, pero con motivaciones incorrectas. Entonces el Señor, cuando veía esas multitudes venir a Él, como nos dice el versículo, verso 16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor entonces, cuando veía estas cosas y veía las motivaciones de esa gente, que lo que estaba buscando no era el Evangelio, no era la palabra, sino algo más en la palabra, tal vez, o en el predicador, o en las virtudes del predicador, entonces el Señor incluso huía de ellos, como nos lo dice Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo acaba de multiplicar los panes y los peces, aquel relato que ustedes ya conocen. Y luego de que estos, al menos 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños, comieron hasta que se saciaron. Recuerden también, hermanos, en una época y en un lugar donde había mucha pobreza, comieron hasta que se saciaron. Entonces dijeron: este es el que queremos. Este de verdad debe ser el profeta. Debe ser el profeta que había de venir al mundo. Pero ¿por qué decían: este es el Mesías que había de venir? ¿Por qué? Porque decían: oh, mira las cualidades que vemos a él del Cordero sin mancha. Oh, mira, podemos ver allí la obra poderosa de Dios. Podemos ver en sus palabras el poder y la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Este es el Mesías. ¿Decían así? No, ellos decían: este es el Mesías porque mira el poder que tiene. Mira las cosas que puede hacer por nosotros. Mira los beneficios que podemos obtener de Él. ¿Y qué hacía el Señor cuando estas cosas venían delante de Él? Cuando la gente empezaba a verlo y a seguirlo y a buscarlo por esas razones, con esas motivaciones, nuestro Señor huía de ellos. Se apartaba a un lugar Él solo. Y esto es importante, hermano, el hecho de que haya sido solo, lo vamos a ver enseguida. Pero noten que no se va junto con los discípulos, como en otras ocasiones llegaría a hacerlo, sino que Él se aparta solo. Y en el caso que nos menciona Juan, dice que se fue al monte, pero Lucas nos dice que en el caso del resultado por el hombre leproso, por la sanidad del hombre leproso, Él se apartó a un lugar desierto. Y esto nos dice mucho, hermanos. Enseguida vamos a mencionar unas cosas más con respecto a esto, pero cuando el Señor se aparta de ellos, y en este caso de aquellos que pretendían hacerlo rey, ciertamente lo hace sabiendo que no era su tiempo, y se retiraba de ellos para frustrar sus terrenales intenciones y así dar lugar al plan perfecto de salvación del pueblo escogido de Dios. Ciertamente, hermanos, alguien dirá: bueno, es que no, pero es que Él se estaba apartando porque Él sabía que había un tiempo, no era su tiempo para que fuese recibido como el rey. No era el tiempo para que Él fuera reconocido como el Mesías. Bueno, sí, es cierto, no era su tiempo.
Y sí, ciertamente en otras ocasiones también lo vemos apartarse a un lado, pues ciertamente no era su tiempo. Pero notemos que se retiraba a la soledad del monte o del desierto. Algunos han dicho que en el caso del contexto de Lucas 4:16, cuando dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dicen que la causa de su retiro se debía a problemas de espacio. Y dicen, bueno, es que el Señor, cuando veía esas multitudes que lo seguían, él se apartaba, pues porque en la ciudad no cabían todas esas multitudes. La ciudad no contaba con espacio suficiente para albergar a tanta gente. No cabía la multitud en las calles. Y además de eso, pues la acústica entre todas las calles no sería buena. Imaginen, dicen ellos, dónde se tendría que colocar el Señor, y la gente pues entre las calles pues no va a caber en la calle, y menos en las calles de aquel tiempo, calles angostas. Imaginen la fila que se haría de toda la calle, sería hasta salir el pueblo, la ciudad, etcétera. ¿Me explico? Otros han dicho que nuestro Señor se retiraba al desierto para no perturbar la paz de la ciudad. Y dicen pues que la gente causaría desavenencias en la ciudad. Imagínense una cantidad exorbitante de personas dentro de la ciudad. No habría ni para dónde moverse, estaría lleno, podría incluso hasta causar alguna desaveniencia o tal vez algún accidente, una multitud tan grande en un pueblo de aquel tiempo. Otros incluso han expresado también que la razón del retiro de nuestro Señor a lugares desiertos o al desierto era a causa de que las autoridades de la ciudad no permitían que un tumulto grande estuviera en la ciudad, pues amenazaría la estabilidad de la ciudad. Y decían, bueno, es que las autoridades en aquel tiempo pues no le hubieran permitido que toda la multitud estuviera en la ciudad, porque pues ya que su trabajo es mantener la calma y la paz, tener multitudes tan grandes le costaría demasiado trabajo poder mantenerlas en paz y en quietud. Pero hermanos, ¿será que el Señor se apartaba llanamente por esos propósitos? ¿Será que el Señor se apartaba solo porque estaría pensando en un mejor auditorio para albergar a todas esas multitudes que lo buscaban? Diría el Señor, bueno, hemos crecido ya mucho, vamos buscando el auditorio Benito Juárez para poder reunirnos allí, ahí sí cabemos todos. No, hermanos, no llanamente eso, seguramente que no. Ciertamente, hermanos, ciertamente es cierto que nuestro Señor habría pensado, cierto, en las inconveniencias de tener una multitud dentro de una ciudad o un pueblo en aquel tiempo. Pero, hermanos, no debemos pensar que eso era lo que retiraba a nuestro Señor de las multitudes, porque noten que Él se apartaba solo. Ciertamente dice que luego le buscaban a donde anduviera, pero no era que Él se iba para que lo siguieran hasta allá, hasta donde Él estaba. Él se apartaba solo. No decía a sus discípulos, vengan conmigo, síganme, para que luego que la gente los vea, nos sigan a todos y entonces nos apartemos de allá. ¿No sería más honesto incluso decirle a la multitud, oigan, no nos es conveniente estar aquí en la ciudad, vénganse, vamos allá al desierto y allí al espacio abierto, allí podemos reunirnos?
allí o decirle a las afueras de la ciudad, miren, aquí está un campo muy bueno y podemos reunirnos. Pero no lo hizo así, hermanos. Cuando en otras ocasiones, ciertamente él, cuando tenía la intención de que el pueblo se reuniera, él se iba a una barca para poder hablar de tal forma que los demás pudieran escucharle. Estaba en el monte para que los demás tuvieran lugares y espacios donde acomodarse. Pero las acciones de su retiro, el lugar de su retiro y la soledad del mismo nos dicen que él no solo buscaba no causar conflictos a la sociedad de su tiempo, sino que aún más huía de los reflectores del protagonismo en búsqueda activa de su Padre en oración. Que él se haya retirado a orar, hermanos, nos dice que su objetivo no era atraer a la gente para que lo siguiera y entonces poder predicarles allí. No, él se retiraba con un fin, a orar. Él se retiraba a tener comunión con su Padre, a la búsqueda activa de su Padre. Y noten, hermanos, que en estas circunstancias, en muchas de las ocasiones que la Escritura nos dice que el Señor se retiraba aparte a orar, era precisamente cuando las multitudes se agolpaban sobre Él. Se agolpaban las multitudes y entonces, ¿qué hacía el Señor? Oh, mira qué bendición nos ha dado el Señor. Vamos aprovechando la multitud y vamos ahora a hacer tal actividad o tal o cual cosa. No, el Señor, ¿qué hizo? Se apartó. El lugar de su retiro también nos muestra que sus intenciones no eran necesariamente que lo siguieran o tener un lugar abierto para poder predicarles, porque en el caso que nos narra Lucas, él se apartó al desierto. Y recuerden, hermanos, que cuando nuestro Señor recién fue bautizado, ¿a dónde se fue? Al desierto. El desierto proveía de un escenario ideal para poder concentrarse en oración al Padre, para poder meditar en la Escritura y estar en comunión con su Padre. Y además, se iba solo. Y como les decía, si hubiese tenido llanamente el propósito de que lo siguieran, habría incluso llamado a sus discípulos, o en algunos casos hubiera dejado dicho a dónde fue. Porque, como recordarán, había ocasiones en las que hasta los discípulos mismos no sabían a dónde se había ido. Qué conducta, hermanos, más opuesta a la que vemos hoy en día en el ambiente evangelical de nuestro tiempo, donde hay ciertamente un espíritu que domina las acciones y las motivaciones de los líderes religiosos y pastores en el evangelicalismo de nuestro tiempo, y es lo que alguien ha llamado el espíritu de plataforma. Qué cosa tan opuesta, hermanos, la actitud de nuestro Señor de huir cuando los reflectores y la opinión pública de las multitudes estaban sobre Él, a la búsqueda activa de los líderes religiosos de nuestro tiempo en lo que llamamos ese espíritu de plataforma. Es necesario aclarar que usamos aquí el término espíritu en su acepción de deseo o inclinación por alguna cosa. Esto es, decimos espíritu no como aquel ser
incorpóreo, no, sino usamos la palabra espíritu en su significado o en su acepción de deseo o inclinación por alguna cosa. Esto es, en otras palabras, aquí espíritu significa el deseo y la inclinación de alguien por alguna cosa, y en cierto sentido también con el significado de corriente de pensamiento o de influencia. Y definimos pues para nuestro tema del día de hoy que la frase espíritu de plataforma nos referimos a ella como esa actitud y o motivación de alguien a buscar activamente el protagonismo, la fama, el reconocimiento o la influencia en el mundo religioso o secular. Definimos como esto, ese espíritu de plataforma, esa actitud o motivación de alguien a buscar activamente el protagonismo, a buscar activamente la fama, el reconocimiento y la influencia en el mundo religioso o secular. Esto se ve incluso hasta en niveles mucho más bajos. Se puede ver incluso en personas que desean, anhelan ardientemente estar detrás del púlpito, estar hablando ante la multitud, estar hablando ante mucha gente, y desean plataformas, desean espacios grandes donde puedan hablar y ser oídos y ser conocidos. Es esa motivación de búsqueda activa por el protagonismo, que anda buscando quien lo invite a predicar a su iglesia, anda buscando quien lo invite a predicar en tal conferencia, anda buscando participar o estar en los lugares donde hay mucha concurrencia y todo mundo los ve. Hay ese deseo de estar buscando activamente el reconocimiento o la influencia en el mundo religioso. Qué opuesta es esta actitud, hermanos, a la del Espíritu de Cristo. Qué cosa más opuesta al Espíritu de Cristo y su conducta ante los reflectores. Que cuando las multitudes venían a Él a buscarlo, cuando las multitudes venían a Él a levantarlo en hombros, ¿qué hacía el Señor? Se apartaba rápidamente antes que lo alcanzaran, iba y se apartaba a un lugar solo. Mientras Cristo buscaba la soledad, ese espíritu de plataforma busca ser visto, reconocido y aclamado por las multitudes. Y allí vemos, hermanos, a muchos ministerios o líderes de ministerios haciendo actividades multitudinarias, rentando estadios para llenarlos, para poder exponerse a sí mismos, para ser vistos y tener un protagonismo mayor, un alcance mayor. Y digo alcance entre comillas. Allí vemos a estos concertistas pseudocristianos haciendo conciertos multitudinarios en estadios grandes para ser vistos y encima de todo ganar dinero por ello.
Mientras Cristo pedía que no se dijese quién les sanó, estos buscan activamente ser superestrellas en el ámbito religioso nacional o internacional. Mientras Cristo, hermanos, recomendaba a algunos que no dijeran que Él les había sanado, estas personas, al contrario, siempre están activamente buscando ser vistos como las superestrellas, como lo mejor que hay. No solo roban la gloria de Dios reclamando el crédito por sus supuestas sanidades, sino que encima piden dinero por ello. Ya es un pecado el solo hecho de que no den gloria a Dios por cualquiera de las cosas que supuestamente hacen. Pero encima de todo, además de robarle la gloria a Dios diciendo, yo soy el sanador, yo soy el que hizo esto, yo soy a quien debes invitar a tu iglesia para que ocurran estas cosas, yo soy el que debes de poner para que las cosas funcionen y todo salga bien. Encima de todo, le cobran a la gente por lo que hacen. Pero muy lamentablemente, la megalomanía que es característica de muchos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, pseudosanadores y milagreros, que hasta hace poco tiempo era típica en el evangelicalismo de nuestro tiempo, ahora, hermanos, lamentablemente ha alcanzado algunos círculos más ortodoxos del cristianismo. Como una plaga, esto se ha extendido, hermanos. Y el deseo de ser vistos, el deseo de protagonismo, el deseo de multitudes se ha esparcido no solo por todo el evangelicalismo, en donde ya es prácticamente un hecho que dan casi como bíblico de que las iglesias tienen que ser multitudes, de que tienen que ser grandes, enormes, llenas de números, sino que también esto ha estado ya alcanzando a los círculos más ortodoxos del cristianismo. Y ahora tenemos también nuestras estrellas reformadas, entre comillas. Tenemos a nuestros propios pastores famosos, que son venerados por el mundo reformado. Son venerados por el mundo que se confiesa calvinista, pero que nosotros hemos llamado neocalvinistas. Y sí, lamentablemente, hermanos, este espíritu de plataforma ha alcanzado a la reforma, o lo que se ha dado en llamar reforma en nuestro tiempo, que nosotros más bien hemos llamado neoreforma. Y también ya tenemos nuestras estrellas, pastores famosos que son venerados por estos círculos. Alguien decía, y se comienza, hermanos, en esta veneración de estos personajes, se empieza a decir, es que el pastor fulano
un pastor de nuestro tiempo, es el George Whitefield de nuestros días. Mangano es el Charles Spurgeon de nuestro tiempo. Y cosas todavía peores. Y hermanos, podemos verlos organizándose y haciendo incluso no solo actividades multitudinarias, sino también ya hasta conciertos al mero estilo del mundo, trayendo también a personajes del mundo incrédulo, de la música incrédula, para amenizar sus reuniones y atraer más gente. Y algunos se justifican diciendo, es que es para atraerlos aquí y aquí les hablamos del Evangelio para que se conviertan. Así hacía el Señor. Y les decía a los apóstoles, mira Pedro, Andrés, Juan, mira ahora que vienen todas estas multitudes, hay que aprovechar para hablarles el Evangelio. ¿Quién quite y algunos sean salvos? Hacía eso el Señor. Dice que Él iba y se apartaba de ellos a lugares desiertos. En ciertas ocasiones, cuando estaba hablando, como cuando alimentó a aquellos 5,000, sí, se reunieron muchísimos. Pero no era que el Señor estaba tomando esta misma actitud que se toma hoy en día. Pero qué desconcierto, hermanos, es escuchar alguno de los mensajes de estos pastores famosos de hace 20 años y observarles ahora asociarse con ministerios paraeclesiásticos que no solo introducen el mundo en la iglesia, sino que aún más niegan abiertamente verdades y principios bíblicos para satisfacer las demandas de la sociedad actual de este mundo. Mucha gente es confundida también y son engañados por estas cosas. Y dicen, ¿cómo dicen ustedes que el pastor famoso Mangano es nuevo calvinista? ¿Cómo dicen ustedes que anda mal si... Oigan esta serie de mensajes que predicó? Oh sí, ¿y cuándo los predicó? Bueno, hace 25 años. Bueno, hace 25 años él no pensaba igual al parecer. Y sus mensajes y sus escritos fueron de bendición. Son correctos, es correcto lo que dice y lo que enseña en ellos. Pero veamos ahora, 20 años, 30 años después, ¿en qué están? Aquellos que escribieron libros en contra del carismatismo y las manifestaciones falsas de los carismáticos, ahora asociándose con los carismáticos y participando en eventos donde se llevan a cabo todas aquellas cosas que denunció en su libro. Otros pastores que escribieron también libros sanos con respecto a varios temas, o por ejemplo al tema del cortejo, ahora haciéndose para atrás y diciendo, bueno, me equivoqué, en aquel tiempo tenía una visión muy cerrada. Y muchos son confundidos y dicen, pero mira, estas predicaciones son muy sanas y correctas de este pastor. Sí, pero eso no quita lo que ahora está haciendo en estos días.
algunos dicen, pero es que miren, nadie predica tan bien como este predicador. Bueno, sí, entonces, ¿es acaso que su retórica y su homilética es lo que nos va a guiar para determinar si es sano o no? Pero no se les ocurra señalar a estos becerros de oro, porque ay de ustedes, saltarán encima de ustedes y los arañarán como felinos furiosos y los agredirán a nivel personal con insultos y hasta con ofensas. ¿No es eso un tipo de veneración? ¿No hace eso el católico cuando ustedes le dicen algo de su virgencita? Mientras nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Rey y siendo Dios mismo, se apartó de los reflectores, se fue solo a orar al Padre. Estas estrellas reformadas, entre comillas, son veneradas y no hacen el mínimo esfuerzo para callar las alabanzas y las aclamaciones de sus seguidores hacia sus personas. Muchas veces reciben más que alabanzas, y en vez de acallarlos como lo hizo Pablo con aquellos que ya estaban a punto de ofrecer sacrificios por el milagro que había ocurrido, y decían, dioses en forma de hombres han descendido a nosotros, y a Pablo le llamaban Júpiter, y entonces fueron a traer las ofrendas para ofrecerles sacrificios. ¿Y qué hizo Pablo? Oh, qué gozo y bendición que reconozcan mi ministerio, dijo él así. Oh, esta es una victoria para el Señor y para el Evangelio. No, hermanos, dice que los acallaban y rasgaron sus vestidos, rasgaron sus ropas en señal de indignación y dijeron, no puede ser posible que ustedes nos estén tratando de ofrecer alabanza y aclamación a nosotros, miserables como ustedes. Digo, nosotros también somos hombres como ustedes, no nos alaben. Pero cuando un líder o un pastor está dispuesto a recibir con todo gozo las aclamaciones y alabanzas de la gente, sin retribuir gloria a Dios de ninguna forma, hermanos, cuidado. Allí hay una tentación terrible y Satanás puede estar obrando en las emociones y las motivaciones de los líderes, trayendo un espíritu de plataforma. Es estremecedor meditar las razones o motivaciones que introdujeron a estos pastores famosos al mundo del consumismo y la influencia del ámbito religioso. Es decir, en el evangelicalismo de nuestro tiempo ya es casi relativamente natural, pues como les decía, existe un entendimiento
entre comillas, generalizado, una aceptación de la idea de que la iglesia tiene que ser grande y que tiene que crecer vertiginosamente, velozmente, y que si no crece rápidamente y que si no hay mucha gente, entonces Dios no está ahí. El evangelicalismo tiene eso en la mente. Y yo espero, hermanos, que ustedes ya hayan sacado esas ideas mundanas de su mente, pues muchos venimos de allá y fuimos invadidos por esa clase de ideas, fuimos invadidos por esa forma de pensamiento y nos vendieron, y bien vendida, la idea de que la iglesia supuestamente tenía que ser grande y que tenía que crecer pronto y rápido y que se tenían que ver muchas cosas espectaculares para que entonces se creyera que Dios estaba allí. Y esto evidentemente se convirtió en una presión para los pastores y los líderes. Esto les llevó entonces al pragmatismo de tomar lo que fuera a fin de que la iglesia crezca, de hacer lo que se tenga que hacer para que la iglesia crezca, llevar a cabo las estrategias de donde vengan, ya sea que vengan de la psicología, vengan del mundo, vengan de la industria, de la economía, de cualquier rama que vengan, pero con que den resultados, con que hagan ver esta iglesia grande. ¿Por qué? Por la presión también del evangelicalismo, de esa idea que podemos prácticamente señalar como satánica, de que esto debe ser así. Y hermanos, esta presión es una tentación aún para el más sincero de los pastores. Así es, hermanos. Así que es relativamente común ver cómo en el evangelicalismo de nuestro tiempo estos pastores sucumben fácil y rápidamente a los modelos del mundo para implementarlos en la iglesia a fin de atraer gente, de llenar la iglesia y entonces quitarse la presión de encima en lo menos, o poder alzarse el cuello y decir: soy exitoso, allí está, no era yo malo, sí me llamó el Señor. ¿Me explico? Pero ahora, en estos pastores famosos de la reforma, entre comillas, de nuestro tiempo, ¿qué diremos? ¿Está también esa presión? Bueno, desafortunadamente debemos decir que ya está entrando. Pero originalmente no estaba. Y si originalmente no estaba, ¿qué es lo que los movió? Bueno, quiero decir entre paréntesis, antes de ver qué los movió, quiero decirles que a veces, hermanos, esa presión que les digo que está entrando se ve sencillamente con la pregunta de un pastor a otro, de un ministerio a otro: ¿y cuántos son en su iglesia? Hermanos, cuando alguien les pregunta eso, aunque sea un creyente de promedio, nos está manifestando lo que hay en su corazón, o que todavía en su mente está esa idea de que la iglesia tiene que ser grande para que entonces se pueda creer que es exitosa, para que entonces se pueda creer que Dios está allí.
y que Dios está bendiciendo el ministerio. Oh, sí. Pero más cuando los pastores empiezan a decir, e incluso hasta en sus predicaciones, sí, bueno, esto que les platico sucedió hace unos 10 años, cuando todavía éramos como 1,500 miembros. Ahora, ya que somos 4,000, entonces ahora la situación es diferente. ¿Qué está haciendo? ¿Quién le preguntó cuántos miembros había? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero, como les decía, dentro de la Reforma, donde en teoría se supone que no hay o no debe haber esta presión, pues en la Escritura no puede ser sustentada este tipo de presión de que la iglesia debe tener una cantidad mínima de personas. ¿Cómo es que estos pastores famosos han sucumbido al consumismo y a la influencia en el ámbito religioso? Bueno, algunos han dicho, cuando se les ha preguntado, ¿y cómo empezaron? ¿Por qué le entraron a estas cosas? Algunos han respondido, solo queríamos llegar a más gente. Por el bien del Evangelio y de las verdades bíblicas, solo queríamos alcanzar a más número de personas para poder hacerles llegar la verdad. Y por eso empezamos a asociarnos con este tipo de ministerios para eclesiásticos que nos proveían un lugar, una plataforma donde me iban a escuchar mucho más personas que en el pequeño púlpito de mi iglesia. Pero miren, hermanos, una vez más a nuestro Señor Jesucristo, cuando la fama y la influencia crecían, dice Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oh, hermanos, los pastores también son tentados en estas cosas. Y el enemigo es tan astuto y sutil que puede lograr colarse en una intención sincera de querer alcanzar a mucha más gente para hacerles ver y llegar la verdad. Lo que era en un principio una intención loable, no supimos en qué momento se convirtió en una búsqueda activa de protagonismo y de megalomanía. ¿Qué hacía el Señor cuando estas cosas ocurrían? Cristo nuestro Señor, cuando a causa del respaldo divino en su ministerio le alumbraban los reflectores, como 100% hombre, se retiraba de inmediato a la oración privada al Padre. Porque es cierto, Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿Qué hacía el Señor cuando el respaldo de Dios
obraba de alguna forma y la gente lo buscaba y lo seguía por multitudes, aprovechaba la situación. No, hermanos, él se retiraba a orar. Él también era 100% hombre. Y como 100% hombre, era también tentado a la vanidad de la fama y el reconocimiento terrenal por encima del reconocimiento de su Padre Celestial. La Escritura nos dice que nuestro Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, como hombre, como 100% hombre, también fue tentado en estas cosas. Los reflectores también se dirigieron hacia su persona. Y cuando esto ocurría, él, en vez de acomodarse la corbata, se apartaba para orar al Padre. Y él, hermanos, que no tenía esa inclinación heredada que tenemos todos los demás hacia el pecado. ¿Cuánto más nosotros, que somos de verdad tentados a estas cosas? Oh, queridos hermanos, si nuestro perfecto Salvador, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, fue tentado a un protagonismo mundano, pues dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado, cuanto más su pastor, que es hombre como ustedes. Si el príncipe de los pastores fue tentado por los reflectores y las multitudes, ¿cuánto más su pastor, que es hombre como ustedes? Y alguien dirá, pero pues ni lo siguen muchos, son como 5 o 6. Bueno, hermanos, Satanás es muy astuto y sutil. Y el orgullo también se asocia con las tentaciones satánicas y circunstancias muy insignificantes pueden constituirse en una tentación también para algún pastor. Siempre ha habido 5 en la congregación y de repente llegan otros 4 más. O otros 4 más empiezan a seguirle en las redes sociales. Hermanos, Satanás aprovecha cualquier cosa. No tienen que ser 1000, 5000. ¿Me explico? El orgullo está allí en todos nosotros. Y Satanás se aprovechará y tratará de tentarnos aún con las más pequeñas, insignificantes cosas. ¿No es eso mismo lo que hace el hombre que vive en una casa de cartón y anda presumiendo su celular de 1,500 pesos? ¿No, hermanos? ¿Se fijan que hasta con las cosas más insignificantes somos capaces de enorgullecernos? Cuando la soberana providencia del Señor comience a bendecir el ministerio de su pastor, es cuando más
deben orar por él, hermanos. Cuando la providencia soberana de Dios empiece a bendecir el ministerio de su pastor, es cuando más deben ustedes orar por él. Uno pensaría que puede o que debería ser al revés. De que, bueno, no parece haber mucho fruto, no parece haber mucho éxito en los términos mundanos del evangelicalismo de nuestro tiempo. Hay que orar por él para que no se desanime. Sí, hay que orar por él para que no se desanime. Pero hermanos, decía el puritano John Owen que en las épocas de abundancia suelen ser épocas de mayor tentación que las de escasez. Así ciertamente todo siervo de Dios debería temblar reverente y humilde cuando la gracia soberana de Dios bendice su ministerio, pues como ya dijo el puritano John Owen, las épocas de abundancia suelen ser épocas de mayor tentación, pues esta tentación es más fuerte pero más sutil a la vez. Esto es, se cuela de forma más sutil, la que menos se da cuenta. Así, hermanos, debemos orar al Señor por los pastores, puesto que todos seremos tentados en estas cosas. Roguemos que Cristo, el Señor, sea el ejemplo máximo para cada uno y todos los pastores. El príncipe de los pastores sea seguido por todos y cada uno de sus pastores. Se ha seguido en su ejemplo, se ha seguido en su humildad, en el reconocimiento de sus carencias y de sus debilidades, y en ninguna forma suceda que se enorgullezca y comience a pensar o sentir que es mayor que los demás o que tiene más cualidades que el otro, y pueda eso entonces enorgullecerlo, pueda caer entonces en la vanidad y pueda entonces a continuación ser presa de las tentaciones del diablo. Que cada pastor vea pues a Cristo el Señor y lo vea allí humilde, siendo el Rey soberano, no buscando ni aceptando ser levantado en hombros por aquellas multitudes beneficiadas por su ministerio, sino en humildad, apartarse al lugar secreto para ir en oración a Cristo el Salvador, al príncipe de los pastores en busca de ayuda. Señor, no permitas que esto enorgullezca mi corazón. Guarda mi corazón del orgullo, guarda mi corazón de las tentaciones, de la fama, del reconocimiento y del protagonismo. Oremos, hermanos, al Señor.